Bienvenidos a Dejando Huellas de Jesús. Para dar inicio al programa de hoy, pedimos la intercesión de nuestra Madre Auxiliadora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo vine a este mundo a dejar huella. El que deja huella es el que se atreve a vivir la vida diferente, a ser diferente, a caminar con la frente siempre en alto y ser tremendamente generoso y entender que la única misión en la vida es vivir amando. Hoy nos visita la señora Gloria Cardoso, quien nos va a contar su hermoso testimonio. Bienvenida, Gloria, a Dejando Huellas de Jesús. Mi nombre es Gloria Cardoso de Galeano y estoy muy agradecida con el Dejando Huellas de Jesús, porque gracias a este espacio puedo contar mi experiencia de vida. En el 2006 me diagnosticaron cáncer de mamas, ¿verdad? Una enfermedad que sabemos todos que es muy triste, que te asusta, porque cuando te diagnostican el cáncer, uno de repente no sabe lo que es. Entonces tiene que tomar conciencia, consultar con los médicos correspondientes hasta que ellos te den una tranquilidad. Gracias a la ayuda de mi familia, de mis amigos, de los médicos y de toda la gente que en ese momento sin conocerme me apoyó, y también mi familia siempre fue muy religiosa, entonces los fundamentos cristianos para nosotros siempre fueron muy importantes. Mis amigas, por ejemplo, me traían estampitas de San Miguel, de la Virgencita de Satanudos y de todos los santitos, ¿verdad? Entonces, bueno, gracias a todos esos santitos y a todas las oraciones de la gente que me acompañó, pude salir adelante. Fueron años de lucha, porque desde que te diagnostican el cáncer hasta que te dan el diagnóstico de que estás curada, pasan muchos años, ¿verdad? Muchos años de tratamiento, que en algunos casos fueron muy fuertes, ¿verdad? Porque fui sometida a 4 quimioterapias, a 40 sesiones de radioterapia, y con todo lo que eso implica, ¿verdad? Como por ejemplo, la quimioterapia te afecta el estómago, se te cae el cabello y vos te sentís muy débil, ¿verdad? Entonces, en esos momentos yo le pedía fuerzas a Dios para salir adelante, mismo por mi familia, porque mis hijos eran chicos, y entonces siempre era la cuestión, voy a pelear esta enfermedad hasta que lo pueda vencer, ¿verdad? Y siempre en mis oraciones le pedí a Dios que me ayude a superar esa etapa. Y bueno, y hoy gracias a esa ayuda de Dios puedo estar aquí contando mi experiencia. Desde que me diagnosticaron y hasta que me dieron el diagnóstico de estás curada, pasaron muchísimos años, ¿verdad? Y todos esos años yo me propuse hablar a la gente y contar mi experiencia. ¿Por qué? Porque mi experiencia puede servirle a mucha gente. Porque la enfermedad de cáncer, al decirte cáncer, sea cual fuera, en qué parte de tu cuerpo, te asusta, ¿verdad? Pero siempre hay que meterle pelea, no hay que dejarse vencer, ¿verdad? Y yo creo que desde que nacemos tenemos un día para nacer y un día para morir, y no va a ser el día antes, ¿verdad? Y mientras estemos vivos, siempre hay esperanza. Más todavía si tenés en tu círculo una familia que te apoya, un esposo, unos hijos, una mamá, una hermana, unas amigas que nunca te abandonan, entonces uno tiene la fuerza para continuar, ¿verdad?
Entonces, el mensaje que yo les quiero dar a las personas que están pasando por este tipo de enfermedad es que no se rindan, ¿verdad? Porque como dije, mientras haya vida, hay esperanza. Y siempre aparece una luz en la oscuridad que te dice no, a continuar, a continuar, a continuar. Y desde ese día, como les cuento, en que me diagnosticaron, yo me propuse ayudar a la gente y lo hago con mi relato. De repente tengo amigas que tienen problemas y me dicen, llama a la fulanita, llama a la sultanita, y yo hago eso, le llamo a las personas y le doy mi experiencia, que gracias a Dios fue muy positiva, porque dentro de todo, a pesar de estos años de lucha que tuve con la enfermedad, hoy estoy aquí pudiendo contar mi experiencia y creo que eso es muy válido. Ya volvemos después de esta breve pausa. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre y en la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiero seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo,
En mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que espera, amigo bueno, así me llama. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. En la primera quimioterapia, mi temor era que se me caiga el cabello, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una mujer siempre es muy... El cabello para una mujer es siempre muy importante, porque es parte de nuestra coquetería, ¿verdad? Bueno, entonces yo no me imaginaba esa situación sin cabello. Entonces le pregunté a una peluquera amiga mía, y me dijo, no te vayas a preocupar, Gloria, te vamos a hacer una peluca igualito a tu cabello, que no van ni sentir la diferencia, y bueno, y así fue. En la segunda quimio se me empezó a caer, pero quiero contar un poco una opinión muy personal, ¿verdad? Yo no quería que nadie me viera sin cabello. ¿Por qué? Porque lastimosamente nuestra sociedad en ese sentido es un poco ignorante, y cuando uno ve a una persona sin cabello, uno piensa, pobrecita, está enferma, se va a morir, ¿verdad? Y, o sea, que es como que inspira lástima. Y para mí no es bueno inspirar lástima. ¿Por qué? Porque mientras tengamos la ayuda de Dios y tengamos la ayuda de toda la familia, no debemos inspirar lástima. Aparte, mis hijos eran muy chicos. Calculen que hace 18 años sucedió eso, ¿verdad? Mi hijo más chico ahora tiene 26 años, o sea, era muy chiquitito. Y había cosas que ellos no podían entender, ¿verdad? Y tal es así también que mi mamá en ese tiempo también estuvo enferma. Y ella como se culpaba de que era una cuestión hereditaria. Entonces mi mamá también se me decía, ay, mi hija, porque yo tuve, vos tenés. Y yo le decía, mamá, no es así, no es así. A unos nos toca y a otros no. Y bueno, no te sientas culpable. Y yo en ningún momento, de verdad, desde esa época en que me diagnosticaron y tenía que hacer todos esos tratamientos largos y duros, en ningún momento yo pensé que me iba a morir. Eso es lo que yo les quiero transmitir a las personas que están pasando por esta enfermedad, porque tenía la fuerza suficiente que me salía. Yo sabía que había amigos, había familia que estaban orando por mí, rezando por mí, ¿verdad? Y todo el mundo que me rodeaba, solamente yo sentía la buena vibra de las amigas. Y eso ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y otra cosa muy importante, que nunca hay que preguntarse por qué me tocó a mí, por qué yo, porque es una cuestión fortuita, nos puede tocar a todos, a cualquiera.
Y no es la gente dice, ay, ¿por qué Dios me castigó? De ninguna manera. Yo no creo que Dios nunca castigue. Al contrario, yo siempre digo que Dios da las batallas más duras a sus mejores guerreros. Y de eso sí estoy convencida, ¿verdad? Entonces, no hay que flaquear, no hay que buscar motivos para deprimirse, hay que seguir al corazón, hay que rodearse de personas positivas, hay que seguir las instrucciones de los médicos y hay que tener mucha fe. Sobre todo, nunca dejen de creer en que lo bueno puede suceder. Dios nos ama, Dios siempre nos cuida y por más que nos pasen cosas que a veces pensamos que son un poco injustas o tal vez decimos, ¿por qué me pasa esto? Es porque Dios así lo quiere. Y Dios nos pone a prueba y todas las pruebas que Él nos manda, nosotros podemos superar. Por eso nos envía. Entonces, a todas las personas que están viendo este programa, les digo que nunca pierdan la fe, que piensen que todo tiene una solución, ¿verdad? Y yo les cuento que, por ejemplo, los primeros tratamientos fueron muy duros porque uno no sabe qué es una quimioterapia. Cuando a vos te dice el médico, tenés que hacer quimioterapia, vos decís, oh, ¿qué es eso? Te informás, le preguntás a tu médico qué es, él te informa todo. Bueno, y hasta que no te ocurra, vos estás como diciendo, ¿qué es lo que me espera? Bueno, y la quimioterapia, gracias a Dios también, ahora es mucho más leve. Antes la quimioterapia te hacía muy mal, ahora en algunos casos hasta ya ni se pierde el cabello, ya es un tratado. Así como yo creo que la evolucionó muchísimo la medicina, gracias a Dios también, y creo que hoy hay muchas más posibilidades de salir adelante. Sobre todo, yo les insto a las mujeres y también a los hombres que se hagan los controles, ¿verdad? Porque los controles son demasiado importantes. A veces uno posterga por muchas razones, dice, bueno, no, el lunes, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, no. Los controles hoy en día son tan importantes para detectar las enfermedades y poder prever, ¿verdad? Porque la medicina preventiva es demasiado importante. También les quiero contar que toda mi vida fui muy deportista en el colegio, en la facultad y en mi vida cotidiana, ¿verdad? Y el deporte también ayuda muchísimo. Por ejemplo, yo jugaba tenis, ya era un poco a nivel un poco más competitivo, pero desde que me enfermé dije no voy a dejar tampoco el deporte. Y seguí jugando ya más calmado, ya un tenis más social, ¿verdad? Pero seguí con el deporte. ¿Y por qué? Porque el deporte ayuda a no pensar en tu enfermedad. Porque lo peor que uno puede hacer es estar todo el día pensando porque me siento mal, por esto. Entonces hay que salir a caminar, hay que salir a respirar aire puro. En nuestro país que hay tantas lindas plantas, tantas lindas flores, hay que salir a mirar un poco la naturaleza que es hermosa, disfrutar de los días de sol, de los días de lluvia, las diferentes estaciones, ¿verdad? Porque realmente acá en Paraguay tenemos un clima, si bien es cierto, muy caluroso, pero tenemos tantas cosas lindas para ver y agradecer. Mirar, por ejemplo, las flores, ir a caminar, sentir el aire puro, tratar de hacer de repente un escape, si uno tiene esa posibilidad, a un lugar, al campo, a disfrutar de la naturaleza, alimentarse mejor, porque eso también es muy importante. Cuando uno tiene una enfermedad, tiene que hacer como un inventario de la alimentación, ¿verdad? Y elegir cuáles son los alimentos que le van a ayudar a mejorar, a superar y a no sentirte mal, ¿verdad? Porque con los tratamientos de las enfermedades, normalmente debido a los medicamentos, uno se vuelve intolerante a cierta clase de alimentos. Entonces hay que un poquito cambiar los hábitos alimenticios buscando lo que a uno le hace bien. Y otra cosita, no hay que dejar de lado la vida social. Los amigos son demasiado importantes. Ellos te ayudan, te acompañan en los momentos difíciles. Ellos están ahí siempre a tu lado para darte una mano, para llorar si tenés ganas de llorar.
Y porque eso sí también, hay que dejar fluir los sentimientos, no hay que atajarse. Si de repente un día querés llorar, hay que llorar. Si un día querés reír, tenés que reírte. No te prives de nada, no te prives de nada. Porque la vida está para eso, para disfrutarla. Y por más que tengas de repente algún problema de salud, no dejes de hacer lo que te gusta. Porque para eso estamos acá. Dios nos creó para ser felices. Y entonces tenemos que ser siempre los más felices que podamos, ¿verdad? Disfrutar de la familia, de los amigos y disfrutar de los momentos, porque a veces uno dice, quiero ser feliz, y no sabe que la felicidad es que se busca. La felicidad está compuesta de esos minutos lindos, de cosas agradables que nos pasan y de momentos felices. No esperemos que la felicidad nos venga y diga, no esperemos decir, ay, quiero ser feliz, estoy buscando la felicidad. La felicidad está en disfrutar los pequeños momentos, con los amigos, con la familia, hasta con las mascotas, ¿verdad? De repente, por ejemplo, a mí me hacía muy feliz trabajar en el jardín. Yo me iba con mis plantas, con mis orquídeas, porque amo las orquídeas, me iba y les hablaba y les decía y les regaba y aprendía sobre ellas, les ponía abonos naturales. Y gracias a ese periodo de tiempo también, en que me quedé un poquito sin estresarme, porque yo dije no me voy a estresar por nada, entonces aprendí muchas cosas, leí sobre abonos naturales, sobre medicina alternativa, sobre medicina natural, y también leí muchísimas novelas muy interesantes, y nunca dejé de rezar, eso sí, todo el tiempo pidiendo por la salud y pidiendo fortaleza a Dios, para que me diera a mí la fortaleza y a mi familia también, porque mi familia, por supuesto, mi marido lloró muchísimo, él siempre pensó que no sé, que me decía, no me podés dejar solo con todos los hijos, y yo le decía, no te voy a dejar solo de ninguna manera, y así fuimos superando, y me emociona un poquito ese momento, porque realmente la compañía de la familia y del marido te fortalece muchísimo, entonces siempre hay que ser auténticos, ¿verdad? Y bueno, y creo que eso a nosotros nos ayudó muchísimo, porque si queríamos llorar, lloramos en pareja, si queríamos reír, reíamos en pareja, ¿verdad? Como que nuestra relación se fortaleció. Y ahora hace 40 años que estamos casados y es como si fuera el primer día, ¿verdad? Y le agradezco muchísimo a mi esposo porque estuvo ahí en los momentos más difíciles, apoyándome siempre, ¿verdad? Bueno, eso me emociona. También eso tengo que agradecer a Dios por esa fortaleza que le dio a él también, ¿verdad? Porque fue una fortaleza en pareja, como debe ser. Un consejo, no se entreguen bajo ninguna circunstancia, digan voy a tirar la toalla. La toalla solamente hay que tirar en el suelo cuando uno sudó después de hacer un esfuerzo, ¿verdad? Y bueno, y no se entreguen, y hagan todo lo que les digan. A mí, por ejemplo, mis amigas me traían flores de no sé qué, cuántos flores, té para tomar, yo tomaba, y claro, siempre bajo la consulta del médico, y mi médico me decía, todo lo que abunda no daña. Entonces, bueno, yo tomé jugo de noni, tomé graviola, tomé té de yaca, ¿verdad? Y todas las frutas raras que me traían, porque yo veía que esa gente que me traía cosas, me traía porque de verdad me apreciaba, ¿verdad? Y lo único que quería era que yo me recupere. Entonces noté como que la gente así, como tomó mi caso como una lucha de amigas. Entonces todas las amigas estaban ahí con su consejo y a veces yo le escuchaba y me reía, porque de verdad, cuando el día, por ejemplo, que me iba a operar, mis amigas hicieron una reunión para darme fuerzas, ¿verdad? Y todo el mundo lloraba amargamente, y yo le decía, ¿por qué lo que ustedes lloran? ¿Ustedes creen que yo me iba a morir? Y me decían mis amigas, pero vos que te alimentas sano, que esto que lo otro, pero ¿por qué a vos? Y yo le decía, no, a cualquiera nos puede tocar. Y me encantan que hoy estén aquí dándome fuerza, pero yo les voy a decir una cosa, yo no me voy a morir. Así que recen por mí, pídanle a Dios que me cuide y que para que ustedes tengan siempre una amiga viva, y bueno, y eso hicieron. Y les noté tan sincera a todas las personas que se iban y me llevaban un santito, ¿verdad? En el hospital cuando me interné, y así también una amiga estuvo ahí acompañando, una amiga que muy querida,
estuvo acompañándole entró a las 5 de la mañana, yo me interné, a las 5:30 ella estaba ahí y acompañándole a Julio. Y lloraba con mi marido esa vez. Entonces era muy emocionante, ¿verdad? Porque vos sentís ese cariño y sentís que una amiga se vaya a acompañarle a tu marido durante 6 horas, porque eso es lo que duró mi operación. Fue increíble, increíble. Y hasta hoy en día esa amiga le tengo en mi corazón y siempre estaré muy agradecida. Y les quiero decir a las mujeres que están atravesando por un problema de salud, las mujeres tenemos demasiados roles. Nosotros no nos podemos dar por vencida porque somos esposa, madre, amigas, hermanas, ¿verdad? Profesionales, y el mundo nos necesita. Porque imagínense ustedes, mujeres, ¿qué sería el mundo sin nosotras? Sería un mundo totalmente aburrido, ¿cierto? Entonces hoy le digo a las mujeres a luchar por todo, a luchar por la salud, a luchar por los espacios, y siempre tengámosle a Dios en nuestros corazones. Agradezco muchísimo este espacio y ojalá mi experiencia de verdad le pueda servir a todos. Muchas gracias. Pedimos la intercesión de nuestro Príncipe Celestial, San Miguel Arcángel, para la bendición de nuestros hogares. San Miguel Arcángel, que bendices y proteges las casas donde está expuesta y es honrada tu sagrada imagen. Te elegimos hoy y para siempre por protector de esta casa y te pedimos que te dignes demostrar en ella tu poderoso auxilio, preservándola de las enfermedades, del fuego, del rayo, de las inundaciones, de los terremotos, de los ladrones, de las discordias y de los peligros de la guerra. Bendice y protege a las personas que aquí habitan y concédeles la paz, una gran fe, verdadero amor a Dios y al prójimo, paciencia en las penas, esperanza en la vida eterna, facilidades de trabajo, empleo y estudio, y la gracia de evitar los malos ejemplos, el vicio, el pecado, la condenación eterna y todas las demás desgracias y accidentes. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Hemos llegado al final de nuestro programa. Recuerda siempre que tus huellas sean de amor y generosidad hacia los demás. Que Dios y la Virgen nos bendigan. Hasta un próximo programa. Dejando huella, dejando huella, dejando huella. Y aunque no te vea, te puedo sentir.